¿Qué son los pueblos germanos? ¿Por qué hablamos de ellos? ¿Por qué son tan importantes en la antigüedad, en la Edad Media y en la actualidad? Los pueblos germanos eran esos pueblos que pertenecen a una de las ramas de las lenguas indoeuropeas, esas lenguas a las que pertenece el español, el inglés, el ruso, el farsi en Irán. Los pueblos germanos vivían normalmente, ¿no?, del otro lado del Rin, al norte del Rin y al norte del Danubio, y eran los que marcaban la frontera entre el Imperio Romano, ¿sí?, y el resto de Europa. Estos pueblos germanos se dividían profundamente entre ellos. Es difícil hablar de un estado germano en la antigüedad. Normalmente eran tribus diferentes que elegían a sus gobernantes, pero que se disgregaban muy fácilmente. A partir del siglo segundo y tercero después de Cristo, estas tribus germanas empiezan a crear confederaciones de pueblos, ¿sí?, a crear unos protoestados que van a amenazar de manera muy fuerte al Imperio Romano y van a empezar a cruzar las fronteras del imperio y a saquear el interior del Imperio Romano. Y ahí, a partir del siglo segundo y siglo tercero, empezamos a entender que va a haber tres tipos de pueblos germanos diferentes que terminarán destruyendo el Imperio Romano. Los germanos occidentales, los francos, los sajones, los anglos, que eran los que tenían las instituciones menos desarrolladas, los que vivían en los bosques de Alemania hoy en día, es decir, lo que estaba al norte justamente de los Alpes y del Danubio, y unos germanos orientales que vivían en las estepas, que habían descendido de Escandinavia y habían entrado en contacto con pueblos nómadas de la estepa. Entonces habían aprendido a cabalgar y tenían una caballería importante que va a amenazar fuertemente al Imperio Romano. Son esos germanos de Oriente, los godos, ¿sí?, que después conoceremos bajo dos nombres, los visigodos y los ostrogodos, los que cruzarán el Danubio y terminarán tomándose la ciudad de Roma en el año 410. El líder de los visigodos, el famoso Alarico. Al destruir el Imperio Romano de Occidente, esos pueblos germanos van a entrar en un contacto profundo con las poblaciones romanas y van a empezar a mezclarse al punto que unos 200-250 años después va a ser difícil distinguir quién era romano y quién era germano, y eso es lo que vamos a llamar el nacimiento de Europa, una simbiosis brillante y muy interesante entre la cultura germana y la cultura romana, que vamos a llamar la Edad Media y que después terminará llamándose Occidente. Obviamente todo esto de manera muy esquemática y saliéndonos un poco de una simple definición lingüística y entrando en algo más, ¿no?, histórico y cultural.